Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? ¿Todo bien? hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, si los que no están, no tienen abierto la cámara, si lo pueden hacer, así tenemos una mejor comunicación. ¿Mm? Porque ahora tengo tres, pero son las mismas. Me parece bárbaro, pero bueno, está bueno que se vayan sumando a abrir las cámaras. Bien. Bueno, ahí estamos, somos más. Bien. Vamos a, nosotros habíamos visto la clase anterior el tema de la responsabilidad el tema de la responsabilidad, no, perdón, eso ya lo vimos. Ah, no, sí, está bien. El tema de la responsabilidad del Estado y nosotros vimos, o sea, cómo ubicamos este tema de la responsabilidad dentro del derecho administrativo, la responsabilidad del Estado. Vimos la evolución en el derecho comparado y en nuestro derecho. Vimos cómo se clasifica la responsabilidad del Estado, vimos ejemplos, vimos los fundamentos, los principios, estos fundamentos que se fueron dando como para determinar la responsabilidad del Estado, las distintas teorías, y vimos también me paran si no es así lo que estoy diciendo. Y vimos también la jurisprudencia en materia de indemnización en la responsabilidad del Estado por actividad lícita o ilícita. Más que nada lícita, pero también hay de la ilícita, como el caso Tomás de Boto o Ferrocarril Oeste. Bueno, ahora nosotros habíamos quedado que íbamos a ver, digamos que en realidad todo lo que vimos hasta ahora tiene que ver con el Código Civil de Vélez. No porque la jurisprudencia vaya a cambiar, porque la jurisprudencia se basó fundamentalmente en, porque ustedes saben que el derecho administrativo no es un derecho, digamos, escasamente codificado, entonces se ha basado en los principios jurídicos, en las teorías que dan fundamento a este instituto. También tomó obviamente que toma algunas cosas del derecho privado y las fue, como muchas instituciones, ¿no? Las va moldeando digamos, las fue moldeando con los años a el tipo de disciplina jurídica que nosotros estamos viendo. Bueno, y ahora nos queda por ver qué pasó con la reforma del Código Civil y Comercial. Es decir, si realmente fue algo que modificó este instituto o no. Bien, nosotros habíamos dicho que del Código de Vélez, la jurisprudencia de la Corte Suprema en los aspectos legales se había fundado en en el 1112, en el 1113, y que luego, digamos, en el 1113 fue eliminado
porque fue aceptada la teoría del órgano a partir del fallo que nosotros vimos. Bueno, el tema de la responsabilidad del Estado, ¿qué pasó con la reforma? La comisión redactora de la reforma había incluido dentro de esa reforma, dentro del proyecto, 3 artículos que yo se los voy a leer. Se los voy a leer para que ustedes vean cómo realmente en estos proyectos de la comisión redactora, que fue tomado también, obviamente, la jurisprudencia de la Corte, está plasmada toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice el 1764, responsabilidad del Estado. El Estado responde objetivamente. Nosotros habíamos visto que con la incorporación de la teoría del órgano se determinó que la responsabilidad del Estado es una responsabilidad objetiva y directa. Por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor para tales fines, debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Fíjense que también está incluido los presupuestos procesales de la acción. Después está el 1765, que habla de la responsabilidad del funcionario y empleado público. El funcionario o el empleado público son responsables por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que impliquen el ejercicio irregular de su cargo. La responsabilidad del funcionario o empleado público y del Estado son concurrentes. Fíjense que aquí nosotros tenemos tenemos el 1112. Buscando una jurisprudencia, digamos que se sacó, se derogó, según el proyecto, ¿no? Se derogó el 1112, pero se incorporó la teoría, el contenido que tenía el 1112 como 1165, pero lo llamó como lo llamaban los civilistas, responsabilidad del funcionario o del empleado público. Bueno. Bueno, después está el 1766, que habla de la responsabilidad del Estado por actividad lícita. El Estado responde objetivamente por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifiquen intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. Acá habla del principio de igualdad del artículo 16, de igual distribución en las cargas públicas. La responsabilidad del Estado solo corresponde el resarcimiento del daño emergente, pero si es afectada la continuación de una actividad, que esto recepta también ese fallo que nosotros vimos en Juncalam, ¿no? Que tenía que ver con
la continuación de la actividad en función de lo que se había invertido, ¿no? Para que fuera una responsabilidad integral. Incluye la compensación del valor de las inversiones no autorizadas y recepta lo dicho en ese artículo, en cuanto hayan sido razonables para su giro. Bueno, como verán, en realidad incluye toda la jurisprudencia de la Corte Suprema. Bueno, cuando se produce, digamos, cuando va este proyecto al Poder Ejecutivo, antes de ser enviado a la legislatura, estos artículos desaparecen. Desaparecen y lo que se dice desaparece estos artículos, que fue objeto de muchas críticas. Y se reemplaza el artículo 1764 por otra postura. Es decir, se determina en cuanto a la reforma que se introdujo al proyecto, que con respecto a esa doctrina, que en realidad el derecho administrativo es un derecho local, que eso es cierto, y obviamente lo vinimos diciendo desde que comenzamos la cursada. El derecho administrativo es un derecho local, que no fue delegado por las provincias a la nación. Entonces, lo que dice la reforma al proyecto, al sacarle esos artículos, se incorpora uno en el cual, digamos que el derecho, la responsabilidad del Estado se va a regir por las normas que dicten las provincias. Es decir, que las provincias están habilitadas para dictar su propia ley de responsabilidad del Estado. Y también vimos nosotros que Bielsa, uno de los primeros y grandes administrativistas de nuestro país, postulaba la teoría de que solamente se podía hablar de responsabilidad del Estado si había una ley que lo estableciera en tal sentido. Bueno, así entonces desaparece toda la legislación referida a la responsabilidad del Estado. Voy a buscar el código. Algo importante también en esto, porque obviamente que los redactores del código sabían positivamente de esta otra corriente, ¿no? De el derecho administrativo es un derecho local. Pero en un reportaje, la doctora Ida Kremermacher de Carlucci le preguntaron por qué habían incorporado la responsabilidad del Estado en qué lo fundaban, ¿no? Y ella dijo que en realidad, y todos compartían este pensamiento, de que ellos consideraban, trataban de legislar un instituto de la responsabilidad general, tanto para el Estado como para los particulares. Por supuesto que teniendo en cuenta las especiales características del derecho administrativo. Entonces, ¿cómo quedó en el Código Civil? Quedó así. El 1764 dice: inaplicabilidad de normas.
Las disposiciones del capítulo 1 de este título, no, o sea, de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad, no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Fíjense que dice directa ni subsidiaria, con lo cual puede dejar o deja de lado la analogía como posible forma de aplicarlo. En 1765, que dice la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Y en 1766 dice la responsabilidad del funcionario y del empleado público. Estos y los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Bueno, o sea que todo lo referido a la responsabilidad del Estado fue quitado de ese proyecto. No fue sancionado como ley. Entonces, para evitar un poco el desamparo en que podían quedar las provincias, sobre todo las provincias más limitadas en cuanto al avance de sus derechos, de sus ordenamientos jurídicos, de sus fundamentos jurisprudenciales, entonces la nación tomó la decisión y dictó una ley. La ley es la ¿Puede ser la 26944, doctora? Exacto, sí, no encontraba el número, porque me falta un sí, es esa la ley. A mí me falta un del año 2014. Bueno, esta ley que, a ver, ¿quién la leyó? Alguien la leyó que me dijo el número. Tengo el número de la ley, pero no lo leí, doctora. Ah, bueno, perfecto. Le ayudo con el número, pero no lo leí. Está bien, está bien, está bien. Bueno, no importa. Esta fue dictada en el año 2014 cuando se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, esa ley la vamos a ir analizando. Es una ley que rige, como está establecido en el Código y como lo venimos diciendo, en realidad el derecho administrativo es un derecho local que no fue delegado, por lo tanto, esta ley, que fue dictada por la Nación, rige solamente en el ámbito nacional. Las provincias, invita obviamente a todas las provincias a adherir a esta ley. Algunas provincias, sobre todo las del norte del país, adhirieron a esta ley. La provincia de Buenos Aires hasta el momento no, porque, digamos, los administrativistas más conocidos de la provincia de Buenos Aires consideraron que, en realidad, por la trascendencia que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de derecho administrativo, no nos olvidemos que es la provincia que tiene el primer código contencioso administrativo del país, que es el Código Varela, con lo cual tiene una gran trayectoria en el derecho administrativo, y por esa razón consideraron que la provincia de Buenos Aires debía darse su propia ley. Bueno, vamos al análisis de esta ley. Esta ley es también, en realidad, la recepción de toda la jurisprudencia que nosotros vimos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su artículo 1 dice: esta ley
rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas, o sea, la acción o la emisión que nosotros habíamos visto. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa, falló Badel. Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Acá reproduce el artículo 1764. La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Acá se está hablando de las sanciones pecuniarias, que son permitidas, obviamente, en el derecho privado, pero no así en el derecho administrativo. Bueno, artículo 2. Se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos. Estos son los eximentes por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial, cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero, por quien el Estado no debe responder. Artículo 3. Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima, y acá están los presupuestos procesales de la acción, que son A, daño cierto, debidamente acreditado por quien lo indica y mensurable en dinero. B, imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal. La atribución, nosotros vimos como la atribución. C, el nexo de causalidad, o sea, la relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue. D, falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado. La omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Bueno, fíjense que acá están dados todos los presupuestos procesales, el daño, la atribución, el nexo de causalidad y la falta en el servicio. Y se incorpora también el tema de lo que nosotros habíamos dicho, que se asimilaba al 1074 del Código de Vélez, la omisión, que la omisión debía ser cierta y determinada, es decir, con respecto a la obligación del Estado que debe cumplirla. No puede ser una mera función de supervisión que no, que el Estado, digamos, no, en ese caso no puede ser responsable, porque si no sería una compañía aseguradora. Bueno, después el artículo 4, acá vienen los presupuestos procesales de la acción que nosotros vimos con respecto a la actividad o inactividad ilícita, lícita. Dice, daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero. Imputabilidad material de la actividad de un órgano estatal, relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño. D, ausencia del deber jurídico de soportar el daño. E, sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido. Bueno, tal cual nosotros lo vimos, es así. Fíjense, acá hay algunas diferencias entre los presupuestos procesales por la actividad ilícita y la lícita. Uno es con respecto al daño. El daño, en el caso de la ilícita, debe ser cierto y debidamente, acreditado. Eso es igual.
inmensurable en dinero. Pero por actividad lícita le agregan cierto y actual. ¿Cuál está excluyendo? El eventual. Digamos, el eventual es el que, bueno, en algún momento va a producirse, pero que en la actualidad no existe todavía, no se produjo. Entonces, para el caso de la responsabilidad por actividad lícita, debe ser cierto y actual. Y hay otra cuestión también que está con respecto a la relación de causalidad. Fíjense que también se habla de la relación de causalidad, pero en la actividad ilícita dice una relación de causalidad adecuada. Y en cambio en la lícita dice directa, inmediata y exclusiva. Con lo cual ahí también está excluyendo a todos los daños que no tengan estas características, que sí estarían incluidos en la ilícita, pero no en la lícita. Bueno, después el artículo 5 dice, la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante. Acá estamos hablando de la extensión de la indemnización, los distintos fallos que nosotros vimos. Después, la indemnización de la responsabilidad de Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. O sea que acá también está aplicando exclusivamente, digamos, reproduciendo casi con, digamos, toda la doctrina, toda la jurisprudencia que se había hecho alrededor como fundamento para la aplicación del artículo 10 de la ley de expropiación, la 21.499. Después, los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización, que esto también nosotros lo habíamos dicho, porque, digamos, por esa cuestión, ¿no? La potestad que tiene el Estado con respecto a, digamos, una potestad jurisdiccional, ¿no? En la cual todos debemos someternos a las consecuencias de esa potestad. Es decir, que si se inicia una investigación y si cualquiera de nosotros o cualquier persona por alguna sospecha puede estar involucrado. Esto no va a generar, mientras sea lícita, no va a generar ningún tipo de, no va a generar ningún tipo de indemnización. Bueno, después en el artículo 6 dice, el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. Acá, en realidad se incluye un tema que fue muy, muy debatido antes de la aparición de esta ley, con respecto a la responsabilidad, o sea, si el Estado era responsable por los actos o hechos de los concesionarios. Esto dio lugar a muchísimas interpretaciones y a distintas opiniones de los autores. Acá, directamente, dice que el Estado no tiene por qué responder. Cuando se dicta esta ley, estaba, digamos, recién había ocurrido el tema de el accidente de Once, la catástrofe de Once, de los trenes. Y digamos que, bueno, al poco tiempo se dicta esta ley y contempla el caso de los concesionarios, que era muy, muy debatido. En ese caso específico,
hasta la fecha, digamos, lo que se resolvió es que, digamos, el Estado debe responder en todo aquello que se derive de, porque lo que se derive del control. Es decir, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución Nacional, que nosotros vimos en el momento que vimos servicios públicos, ahí analizamos este tema. Y, digamos, vimos que el Estado, digamos, desde ese momento hasta la actualidad, a pesar de que ha retomado algunos servicios para prestarlos por sí, ha nacionalizado, en realidad pasó a tener un rol diferente al de gestor, el rol de controlador del servicio. Si los daños se producen por una inadecuada ejercicio de esta función, que es la de control, entonces evidentemente ahí el Estado va a responder. Bueno, después tenemos el artículo 7, que acá introduce un plazo de prescripción. Dice, el plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de 3 años computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita. Bueno, acá se habló de la inconstitucionalidad de este artículo, porque todo el tema de la prescripción sí fue delegado por las provincias a la Nación, y es regulado por el Código Civil y Comercial. Así que, bueno, se ha planteado, pero no se ha llegado a declarar la inconstitucionalidad de esta norma. Artículo 8. El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la nulidad de actos administrativos. El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la nulidad de actos administrativos de alcance individual o general, o la de inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sirva de fundamento. Esto, bueno, para que se entiendan. Yo puedo iniciar la acción de nulidad, de anulación, de legitimidad del acto, o la inconstitucionalidad de una ley, como paso previo. Si logro la nulidad del acto por actividad ilícita o la declaración de inconstitucionalidad de una ley, entonces ahí voy a poder reclamar los daños y perjuicios, que lo puedo hacer todo junto o en procesos separados. ¿Se entiende? Bueno, después el artículo 9 dice la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas los hace responsables de los daños que causen. Este es igual al 1766. La pretensión resarcitoria contra del proyecto, que no se llegó a aprobar. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe los 3 años. La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe los 3 años de la sentencia firme que estableció la indemnización. 10. La responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria. Esto es en materia contractual, que nosotros habíamos dicho que todo lo que es responsabilidad del Estado por actividad contractual se rige por las normas específicas de cada contrato. Bueno, entonces acá, digamos, aplicaría supletoriamente si no estuviera previsto. Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables al Estado en su carácter de empleador. O sea que esta ley no se aplica a las relaciones que, o sea, las obligaciones que puedan surgir de la relación de empleo público. Digamos, esto está directamente referido
al caso de accidentes de trabajo del empleado público, que se aplica la ley de riesgo de trabajo y todas las dictadas en su consecuencia. Inclusive la opción que tiene por el Código Civil, esa opción que tiene el trabajador del derecho privado, también la tiene el empleado público. O sea, de dejar de lado la ley de riesgo del trabajo y reclamar una indemnización del derecho privado. O sea que está básicamente referido a este concepto. Bueno, invita luego a todas las provincias a adherir a esta ley. Bueno, yo doy por concluido la polilla, no en mi parte porque falta, pero sí esta unidad de responsabilidad del Estado. Y vamos ahora a vamos a empezar con proceso. Antes de empezar con proceso, les voy a decir algo. En la unidad 24, el tema de juicio de apremio lo sacamos porque no consideramos que esto ustedes lo ven en otras materias. Así que no lo damos ni lo tomamos. Y el juicio de amparo también. Consideramos que se dan en otras materias, así que no queremos ser reiteratorios. Lo mismo que la acción de la habeas data, que ustedes la ven son acciones constitucionales, y lo que vamos a dejar es el amparo por mora y el amparo colectivo. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a empezar con el tema de proceso. Nosotros vamos a ver proceso en Nación y en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que vamos a hacer es decir, lo vamos a ver con mayor profundidad, el Código Contencioso de la provincia de Buenos Aires, la Ley 12.008 y sus modificatorias, por cuanto es el código más moderno, es decir, no solamente que es el que rige en la provincia de Buenos Aires, que digamos, digamos, en tanto litiguen en la provincia de Buenos Aires, es el que van a aplicar en los ámbitos que no sean nacionales. No solamente por eso, sino también porque es el código más moderno del país. Bueno, nosotros en realidad vamos a empezar con el derecho procesal administrativo, también llamado contencioso administrativo. Es una expresión que acuñó el derecho francés en sus orígenes, en los orígenes del derecho administrativo, que es una expresión típica. En realidad era un recurso que existía, un recurso que se iba de la vía administrativa a la vía judicial, el recurso contencioso administrativo. Bueno, si bien no es una expresión técnicamente correcta, porque sí lo es el derecho procesal administrativo, la verdad es que la expresión contencioso administrativo está vigente, de tal manera que la ley 12.008 es el Código Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires. Así que es una expresión por lo más utilizada. Bueno, vamos a ver un poco, digamos, como el derecho administrativo es un derecho local, como el derecho administrativo es un derecho local, cada provincia tiene, como ya habíamos visto, su propia ley de procedimientos administrativos y su propia ley, su propio código contencioso administrativo.
incluso sus normas con respecto a la competencia, que generalmente, digamos, no es en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero en la mayoría de las provincias es digamos, la competencia la ejerce el Tribunal Superior de la provincia. Bueno, vamos a ver un poco la evolución del derecho procesal en nuestro país. Vamos a dividirlo en algunas etapas, porque realmente nosotros no tenemos tiempo y tampoco puede ser, no lo puede abarcar esta materia. Digamos, la disciplina lo tiene, pero no podemos, digamos, hacer un análisis de todos los códigos vigentes en cada provincia. Por lo cual, hacemos un análisis de las etapas para tener una idea de cómo fue evolucionando el derecho, administrativo. Hay una primera etapa que es de los códigos más antiguos, que es digamos, el código Varela, que es el antecedente inmediato del Código Contencioso Administrativo actual de la provincia de Buenos Aires, que fue el primer código del país, entró en vigencia en el año 1905. También, un año o dos posterior, se aprueba en la provincia de Salta un código contencioso de similares características. Digamos, para una primera etapa, con respecto al derecho procesal, nosotros vamos y tenemos que, digamos, lo que se demandaba, o sea, se demandaba por actos del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, solo actos del Poder Ejecutivo. Tenía que hablarse del acto, un acto, digamos, expreso o un acto implícito, presunto, pero se consideraba la necesidad de un acto, porque todavía, obviamente, en ese momento se había incorporado lo que existía en Francia en materia de derecho procesal, digamos que el derecho procesal administrativo, el contencioso administrativo, era un proceso al acto, así que se requería de un acto, expreso o tácito. Y solamente, entonces se podía demandar al Poder Ejecutivo, la legitimación era solamente del derecho subjetivo, o sea, solamente se podía ir cuando la persona tenía vulnerado un derecho subjetivo. Había una única acción, que era la acción de plena jurisdicción, que era una acción procesal ordinaria, extensa, con una importante etapa probatoria, pero era una única acción en la cual uno pedía todo: la nulidad del acto, el cese de la actividad ilícita o que fue cuestionada, y la indemnización de daños y perjuicios. Todo en el mismo proceso, todo en la misma acción. Bueno, esto con respecto a otras dos cuestiones también importantes, es que el Estado no podía ser parte actora, o sea, solamente demandada, con lo cual también no podía reconvenir. Y también en esos primeros códigos se discutía si, ¿se acuerdan? Nosotros vimos que la actividad del Estado podía ser una actividad regulada o discrecional. Entonces se decía que cuando era un ejercicio de una actividad discrecional, no podía el Estado pasar a entender este tema.
Con lo cual nosotros vimos que esto, bueno, después fue modificado, tanto por la Corte de Nación como por la Corte de Provincia. Algunas cuestiones la Corte de Provincia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien era, que de acuerdo a la Constitución del año 1934, tenía la competencia contencioso-administrativa en única instancia y en juicio único y pleno. Bueno, la Corte, la Suprema Corte, en su jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires, algunos tópicos de estos que nosotros vimos los había temperado. Por ejemplo, el tema de la discrecionalidad, es decir, toda la actividad del Estado, sea arreglado discrecional, debía ser examinada por la justicia. También había modificado el tema de el tema de la legitimación, es decir, en el año 1995, con un fallo Rusconi, se admiten no solamente que el justiciable vaya con una afección de un derecho subjetivo, sino también de un interés legítimo. El fallo Rusconi es un fallo que, digamos, incorpora la posibilidad de iniciar una acción si no tenía un derecho subjetivo, y si tenía un interés legítimo lo podía hacer. En realidad, en los hechos era un grupo de vecinos, vecinos muy cercanos, digamos, enfrente o al lado, pero muy cercanos, que había sido, digamos, se había habilitado una estación de servicio que los vecinos consideraban que no se había hecho conforme a derecho. Entonces se les permitió ahí a los vecinos, por supuesto, linderos, ¿no? La posibilidad de demandar al Estado. Bueno, después podemos incluir en una segunda etapa, se amplió ya, y no solamente se puede demandar al Estado por los actos del Poder Ejecutivo, sino también por los actos del Poder Legislativo. Se incorpora otra acción, no solamente la acción de plena jurisdicción, sino se incorpora la acción de ilegitimidad. Es una acción en la cual se plantea nada más que la nulidad del acto por ilegitimidad. El único objeto del planteo. Lo que tiene la acción de legitimidad es que no, digamos, no tiene prueba. Digamos, la prueba que se toma en cuenta es solamente el expediente administrativo. Esto con respecto a la incorporación de la acción de legitimidad, que además tiene plazos mucho más breves que la acción de plena jurisdicción. Después, bueno, acá ya tenemos con respecto a la legitimación, no solamente se puede acudir a la vía judicial cuando se tenga un derecho subjetivo lesionado o una acción, se permite también la acción legítima. La acción de nulidad, de ilegitimidad o de nulidad del acto. Bien, esto es en cuanto ya a la segunda etapa. Vamos a una tercera etapa, donde ya, digamos, se va a incorporar, se avanza mucho en este aspecto, porque se va a incorporar, digamos, los códigos de las provincias, que son, bueno, ya son más modernos, ¿no? En realidad se habla de unidad de acción con pluralidad de pretensiones, o sea que ya no se distingue entre acción de... me paran, si no se entiende. Ya no se distingue entre acción de plena jurisdicción y acción de nulidad, sino que es una acción con pluralidad de pretensiones.
el proceso al acto, o sea que se requiere de un acto, por actividad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Y la legitimación era la que ya se había logrado en la segunda etapa, y después me quedaría el tema de, o sea, la cuarta etapa, en la cual estaría nuestro Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires, que por supuesto que ese lo vamos a analizar con detenimiento. Es una, digamos, acá se amplía no solamente el objeto, sino el sujeto, porque se puede, digamos, demandar no solamente al Poder Ejecutivo del Estado, sino también al Poder Legislativo, a los entes públicos no estatales y a las personas privadas en ejercicio de la función administrativa. Fíjense cuánto se amplió la persona que se puede demandar. El Estado puede ser no solamente demandado, sino también parte actora, con lo cual se le permite reconvenir. Con respecto a la legitimación, se mantiene. Sí se modifica algo muy importante, que es, ya no existe más esto del concepto de proceso al acto, porque digamos que este código, que toma lo más moderno del derecho procesal administrativo, ya no se habla del proceso al acto, o sea, no es que tengo que tener un acto expreso o tácito, sino que lo que se cuestiona es toda la actividad del Estado, lícita e ilícita. Lo que se requiere para iniciar la acción es un caso como lo tiene establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, un caso cuando hay un conflicto, el caso es cuando se produce cuando hay un conflicto de intereses. Bueno, estas serían las etapas como para que ustedes vayan ubicándose. Bueno, vamos ahora a lo que es el proceso en nación. Vamos a un primer tema, que ya lo comenté yo en su momento, es que, digamos, en la nación nunca dictó un código contencioso administrativo, nunca. Hubo muchos proyectos, inclusive están todavía algunos proyectos, pero nunca se aprobó el Código Contencioso Administrativo de la Nación. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué se rige? Bueno, se rige por las normas procesales de la Ley 19.549 y por las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que sea, procesal, civil y comercial de la Nación, en lo que sea pertinente y aplicable. Vamos a ir entonces al análisis, voy a buscar la ley. La 19.549. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, primero, la legitimación es, tengo que tener afectado un derecho subjetivo o un interés legítimo. Eso con respecto a la legitimación. Con respecto a la representación del Estado, digamos. La representación del Estado va a estar en el orden nacional, la va a llevar a cabo el cuerpo de abogados que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación. Quien es, digamos, el procurador del Tesoro es el que, digamos, la tradición indica hace años que los
administrativistas más famosos del país fueron procuradores del Tesoro. La Procuración del Tesoro tiene algo que se llaman los dictámenes, ustedes lo van a ver, una colección de dictámenes que son, tienen mucha doctrina, según la etapa, ¿no?, de quien los emitía. Tienen una gran importancia porque, digamos que los abogados, del cuerpo de abogados del Estado, digamos, a través de estos dictámenes hay una interpretación, digamos, en aquellas leyes que, bueno, en las normas, ¿no?, que ustedes saben que puede ser interpretada de diversa manera, ya a través del dictamen están interpretadas, para que el abogado los aplique. Con respecto a las personas jurídicas del derecho público, estatal, digamos que la representación va a estar dada. Puede ser por sus abogados de staff o por, digamos, apoderados específicos que se dicten para que se apoderen, digamos, para una cuestión determinada. Bueno, hay bueno, el otro tema es, digamos, un tema central en el análisis del derecho procesal es la materia contencioso-administrativa, porque se ha llegado a decir que la materia contencioso-administrativa es la llave maestra del Código Contencioso, que es la que nos dice qué es lo que va al Código Contencioso. En realidad, lo que va al Código Contencioso, esto dicho en forma general y también particular en la Nación y en todo el derecho procesal, es el ejercicio de función administrativa. Es decir, tiene que haber ejercicio de función administrativa. Ahora bien, en esto de la materia contencioso, los códigos más modernos tienen una enumeración que es, por ejemplo, de los casos que van al contencioso, como el de la provincia de Buenos Aires, no es una enunciación taxativa, sino enunciativa. Se permite incluir otras acciones, aunque no estén enumeradas, y también tienen casos excluidos. Ahí sí la enumeración es taxativa, porque los que están excluidos no están excluidos, no pueden ser incorporados. Bueno, nos vamos a los artículos así procesales de la 19.549 que se aplican. Los más importantes son el artículo 23 y el artículo 24. El artículo 23 dice, o sea, se refiere a la impugnación de los actos administrativos. Como este es un tema complejo, yo si voy muy rápido, si quieren que reitere alguna cuestión, me paran. Podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular. Cuando revista calidad de definitivo y se hubieran agotado sus respectos las instancias administrativas. Cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la tramitación del reclamo interpuesto. Cuando se diera el caso del silencio de ambigüedad a que se alude en el artículo 10, cuando la administración violare lo dispuesto en el artículo 9. El artículo 10 es el que hablamos, ¿se acuerdan?, del silencio administrativo. Y el artículo 9 son las vías de hecho. O sea, que en esos dos casos, silencio, en el caso de silencio y en el caso silencio o ambigüedad, y en el caso de vías de hecho, la demandabilidad es directa. Ahí no tengo que agotar vía administrativa. Bueno, vamos a analizar un poquito ahora, ya que leímos este artículo, es un tema fundamental, los presupuestos procesales de la acción.
Si no sabemos esto, no entendemos nada de lo que es el derecho procesal. Yo supongo que ustedes habrán escuchado en otras materias esto que es el agotamiento de la vía. ¿Qué es esto? Bueno, fíjense que ya, si nosotros vamos a ver los presupuestos procesales de la acción en Nación y los presupuestos procesales de la acción en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ver los presupuestos procesales de la acción en Nación. Primero, yo tengo que tener un acto definitivo o asimilable a definitivo y que cause estado. ¿Qué es lo que dije? Definitivo, un acto es definitivo cuando resuelve el fondo de la cuestión. Un acto causa estado cuando fue emitido por la autoridad con competencia resolutoria final. Acá no quiero decir, para que no se confundan, no quiero decir que solamente puede ser resuelto, o sea, es causa estado cuando es resuelto por el último de los órganos en la escala jerárquica. Por ejemplo, por el presidente de la Nación. No, porque el presidente tiene la mayoría de sus funciones delegadas en los ministerios. Entonces, digamos, se agota o con la resolución del ministro, y en el caso que el ministro lo tenga delegado, con la resolución del secretario. ¿Sí? Así que, repito, yo tengo que tener como primer presupuesto un acto definitivo o asimilable a definitivo. Los asimilables a definitivos son aquellos que sin resolver el fondo de la cuestión impiden la prosecución del trámite. Por ejemplo, a veces la administración resuelve archivar un expediente cuando está tramitándose. Esa orden de archivo del expediente para el justiciable es, digamos, es asimilable al definitivo, porque lo tiene que atacar de la misma manera. Si bien no resolvió el fondo de la cuestión, sí lo tiene que atacar de la misma manera. Bueno, el segundo presupuesto es el plazo. El plazo, digamos, en Nación hay dos plazos, porque en Nación se habla de acción y de recurso. Es decir, yo me puedo ir a la vía judicial por una acción o por un recurso. Acá vamos a aclararlo. Pareciera que si yo digo recurso, me estoy refiriendo a, digamos, uno cuando le dicen recurso, ¿qué asocia? Que nos estamos refiriendo a la misma vía. O sea, si estoy en la vía administrativa, voy por un recurso superior. Si estoy en la vía judicial, voy por un recurso de apelación, de revocatoria. Digamos, me da la idea de un recurso, de que es algo que yo voy a pedir la revisión de lo dicho por un órgano dentro de la misma vía. Bueno, no. En Nación se usa la expresión recurso cuando me quiero ir también de la vía administrativa a la vía judicial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia más importante que tiene el recurso con la acción que tenemos que tener en cuenta es el plazo. El plazo es mucho más abreviado. Hay plazos especiales que establecen las propias leyes y si no lo establece será el plazo general de la 19.549 que habla de un plazo de 30 días. Por supuesto que es en el recurso el proceso es un proceso abreviado, donde la prueba va a estar reducida solamente, en general es así, al expediente administrativo.
Hay muchos recursos que ya están previstos en la vía, o sea, que ya están previstos en sus leyes específicas, como el caso, por ejemplo, ustedes vieron empleo público, ¿no? ¿No? Bueno, en el empleo público hay una, que ya estaba en la ley 22.140 y está en la actual, un recurso directo en el caso que un funcionario, empleado público, fuera, digamos, dejado cesante ilegítimamente. Entonces hay un recurso directo a la Cámara Contencioso Administrativa. Perdón, en Nación y a las cámaras federales en las provincias. Esto también ocurre lo cito como ejemplos, en el caso, por ejemplo, en la universidad está previsto un recurso ante la Cámara Contenciosa en Nación o federal, en las provincias. También, por ejemplo, en el caso de el rifle sanitario, no sé si saben qué es el rifle sanitario, es el caso de es decir, cuando ha existido la aftosa, que la aftosa, digamos, en realidad en este momento está erradicada, pero bueno, siempre tienen que ser vacunados los ganados por el tema de la aftosa, pero, digamos, si hay no sé, cierta cantidad de animales que conviven y que, digamos, están en el mismo lugar, y algunos de ellos están contagiados de aftosa, bueno, SENASA ordena aplicar esta ley del rifle sanitario, o sea, matar todas las cabezas de ganado que estén en ese lugar para que no se propague la enfermedad, y ahí por supuesto que no hay una posibilidad de reclamar ningún tipo de indemnización. Bueno, eso por un lado. Después está la acción, que la acción es de 90 días hábiles judiciales. Y el otro recurso es 30 días hábiles judiciales. Estos plazos para iniciar la acción son plazos de caducidad, no de prescripción. Es decir, de caducidad procesal, ¿no? Digamos, son plazos que se han indicado para, digamos, en los cuales si uno no planteó la acción en ese momento, ya no lo puede hacer. Hay, por supuesto, críticas en las cuales se pide un plazo más extenso. Bueno, pero no son plazos de prescripción. Con lo cual, digamos que yo no pierdo el derecho. Si encuentro alguna forma de plantear una acción que no se haya vencido, lo puedo plantear. Bien, después tenemos el caso de bueno, nada, con respecto a los plazos estaríamos esto está en el artículo 25. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver el artículo 24. Vimos el artículo 23 de la 19.549 y vamos a ver el artículo 24, que se refiere a los actos de alcance general. Dice, el acto de alcance general será impugnable por vía judicial. A. Cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente sus derechos, 10. B.
cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas. Bueno, esto es importante hacer un comentario con respecto a esto. Después lo vamos a reiterar, pero bueno, es importante en este momento hacer un comentario con respecto al Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que ustedes acá se plantea, digamos, aquel que tenga afectado un derecho, digamos, puede impugnar la norma, digamos, impugnar el acto de alcance general, o sea, a quien lo perjudicó o lo puede perjudicar. Por ahí todavía no lo perjudica. Incluso también plantea la otra opción, que es la posibilidad de impugnar el acto de aplicación de ese acto de alcance general, o sea, el acto individual de aplicación del acto general. ¿Esto por qué es importante? Porque en la provincia de Buenos Aires, ya habíamos comentado que la Ley de Procedimientos Administrativos, la 7647, es una ley muy vieja, que no ha sido modificada en función de que, bueno, se piensa, el proyecto es, digamos, dictar una nueva ley de procedimientos administrativos, y esa tiene un inconveniente, que es que en la ley de procedimientos administrativos se dice que, o sea, prevé los dos casos también, ¿no? En realidad no prevé los dos casos. Es decir, el tema es que un justiciable en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, si no impugnó la norma o el acto de alcance general, que tiene un plazo de 30 días de su publicación en el boletín oficial, si no lo impugnó, después no puede impugnar el acto administrativo de aplicación de esa norma. ¿Se entiende? Digamos, si puede ser que un acto de alcance general, un reglamento, por ejemplo, me pueda afectar en el momento o me pueda afectar con posterioridad. Entonces, yo en provincia solamente tengo esos 30 días. Si bien el Código Contencioso admite la posibilidad de impugnar los dos casos, el acto administrativo, el acto individual, de aplicación del acto general, y el acto general independientemente, y digamos, para impugnar el acto individual yo no necesito impugnar el acto general. Entonces, digamos, es como que derogó lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia, sin derogarlo, ¿no? Digamos, de hecho quedó derogado porque el Código Contencioso prevé otra cuestión que no la está previendo en la Ley de Procedimientos. Pero realmente era un problema en el momento que solo existía el Código Varela, porque si uno no impugnaba el acto general, después estaba imposibilitado de impugnar el acto administrativo final. Por ejemplo, yo doy este ejemplo, el caso de, digamos, dictaron muchas reglamentaciones sobre los jueguitos que ya han pasado a, digamos, con todo el tema de Internet y los datos móviles, bueno, ya, digamos, esos jueguitos que todavía existen, pero que bueno, ya han quedado medio históricos, se reglamentaban. En algún momento era un boom esto, un boom económico. Entonces, por ejemplo, el caso de los pescamuñecos. El pescamuñecos, que ya tampoco está más, pero antes estaba en algunos kioscos. Bueno,
hubo una ordenanza en la cual, de esta municipalidad, en la cual no se podía, digamos, se aplicaba una multa porque no se podía poner esas máquinas pesca muñecos en la vía pública, solamente adentro del local. Se le aplicaba una multa, porque en realidad se consideraba que era un juego de azar, con lo cual no se podía mantener o tener en la vía pública. Bueno, el tema es que si yo no, supongamos que vienen, yo tengo un kiosco, tenía el pescamuñecos ahí en la... Y si yo no había impugnado la ordenanza en su momento, y yo, en ese momento yo no tenía por ahí la idea de tener un kiosco, entonces si yo no había impugnado en ese momento, no después ya no podían impugnar el acto administrativo final, que era la aplicación de la sanción de multa de esa ordenanza. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, bien. Otro tema de otro presupuesto procesal es el tema de, del Solve RPT. Es decir, cuando yo tengo obligaciones que son, o sea, cuando el Estado quiere ejecutar obligaciones de tipo tributario, y el particular las quiere impugnar, el particular para poder impugnar este tipo de obligaciones tiene que pagar, o sea, depositar el total del impuesto que va a cuestionar. Esto es un principio del derecho tributario que obviamente tiene su fundamento porque se considera, digamos, que es todo lo que tiene que ver con las obligaciones tributarias son las que permiten al Estado funcionar. Entonces, si, digamos, si no se aplicara esta disposición, digamos, nadie querría pagar impuestos y todos accionarían judicialmente, ¿no? Obviamente que esto tiene una razón de ser, un fundamento lógico. Bien. A esta obligación la Corte lo morigeró, porque había muchos planteos que tenían que ver con que la obligación superaba la capacidad económica de la empresa o de la persona física que lo debía, y con lo cual afectaba el derecho de defensa en juicio. Esto es verdad. Entonces, la Corte Suprema elaboró toda una doctrina en la cual, digamos, se dejó sentado que, digamos, la empresa, o sea, la persona jurídica o la persona física que debe un impuesto determinado, si prueba, digamos, que no puede pagarlo, probando, y que además tiene que probar que no se insolventó culposamente para ponerse en una situación de imposibilidad de pago, ¿no? Pero si puede probar esta situación, digamos, puede ser exceptuado. Y otra cuestión que también la Corte resolvió es el tema de que solo se va a depositar el capital y no los intereses ni digamos, ni los intereses, ni las multas, ni los recargos. ¿Mm? Bueno, otro tema que vamos a dejar el amparo por mora para el final. El amparo por mora también es un artículo, digamos, que tiene que ver con el derecho procesal de nación, está en el artículo 28, pero lo vamos a dejar para su análisis final. Bueno, vimos la materia contenciosa, vimos, digamos, quién va a representar al Estado o a las personas jurídicas, personas públicas estatales. Vimos los presupuestos procesales de la acción,
Y ahora vamos a ver una figura que es muy importante del derecho procesal, que es la figura del coadyuvante y de los terceros. La figura de los terceros, en realidad, digamos, todo el tema de los terceros se resuelve con el Código Procesal Civil y Comercial, tanto en nación como en provincia. Pero hay un tercero que es importante, que es el coadyuvante. El coadyuvante tiene la importancia de que no existe en el proceso civil y comercial, solo existe en el contencioso. ¿Quién es el coadyuvante? El coadyuvante es aquel que la sentencia que se va a dictar en el proceso lo va a afectar de alguna manera, para bien o para mal. O sea que, digamos, los efectos de la cosa juzgada se le van a aplicar. Es el caso del, por ejemplo, si se impugna la adjudicación de un contrato, que generalmente, por supuesto, el que lo va a impugnar no es el que resulta adjudicatario, sino el segundo ejemplo. Entonces, en este caso, supongamos que lo impugna el segundo, el que no ganó, pero estaba cerca, digamos. Entonces ahí el coadyuvante va a ser el que fue adjudicado en el contrato. Lo mismo que si, por ejemplo, se impugna un concurso para la selección de un empleado público, puede ser un docente, puede ser cualquiera. Entonces, se lo impugna quién lo va a impugnar y el segundo en el orden de mérito. Entonces, en ese caso, ¿quién va a ser el coadyuvante? El que ganó el concurso. Entonces, esta figura, si bien no está prevista dentro del código, no está prevista, digamos, por una norma esa, sí la doctrina, obviamente, la doctrina de la Corte Suprema ha admitido siempre la existencia del coadyuvante. No solamente que se pida no solamente lo puede pedir cualquiera de las partes, sino que de oficio digamos, el juzgado, la Cámara o la Corte lo puede pedir. Bueno, bien, vamos ahora a, para no empezar con vamos a ver esto de las demandas contra la nación. Ven que en la unidad 22, nosotros es lo que estábamos viendo, bueno, el concepto, el derecho procesal, el proceso, tipos de procesos, las partes, presupuestos procesales, la habilitación de la estancia, la reclamación perjudicial, plazos, actos impugnables, las pretensiones administrativas, conceptos de opción, extinción, acción de lesividad, su aplicación en nación y provincia. Acá nosotros vimos ya la acción de lesividad, a ver si alguien la recuerda. ¿Qué caso se aplicaba la acción de lesividad? Bueno, la acción de lesividad se aplicaba, ¿recuerdan el caso de la estabilidad
del acto administrativo, el carácter de la estabilidad del acto administrativo, es decir, en el caso que un acto fuera, digamos, no adquiriera estabilidad, que era, por ejemplo, el caso del acto nulo, cuando haya generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Entonces, en ese caso, lo que puede hacer la administración pública es solicitarle al órgano judicial que declare la nulidad de ese acto administrativo. Lo hace a través de la acción de lesividad. Este es el tema, bueno, tanto en nación y después vamos a ver el caso de provincia. Y bueno, ya me quedan ver dos leyes, la 3.952 y 12.638. Y después ya empezamos con el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Nos vemos, si no, ya el martes que viene. ¿Nada? Bueno. No, doctora, todo claro. Bueno, vayan, me ponen contenta que realmente lo reciban porque es un tema muy complejo. Y lo que sí vayan leyendo porque son temas que tienen mucha complejidad y son más extensos para poder, o sea, llevan más tiempo analizarlos. Bueno, chicos, hasta el martes que viene. Chau, chau. Nos vemos.